Cuando el enemigo tiene problemas internos, está maduro para ser combatido. En realidad empieza todo, el maltrato siempre empieza, y la creación de la psicosis colectiva y la creación de una subversión siempre empiezan por el aislamiento. Cuando tú aíslas a una persona, cuando tú haces que no haya vínculo, que no haya posibilidad de que las personas se puedan reunir, que puedan tener una información más allá de un solo punto de vista, ya estás creando un caldo de cultivo perfecto para manipular a un ser humano. Entonces tú tienes el aislamiento, que es el primer paso, y evidentemente la comunicación, esa comunicación que únicamente es una y nada más que una, es el aislamiento más profundo de un ser humano. Es decir, las personas únicamente podemos tener la libertad dependiendo de la información que tenemos en nuestro cerebro, ¿no? Como decía Beth Gerstein, el límite del lenguaje es el límite de la mente. A una persona que únicamente le das una información, tienes una persona totalmente determinada, pero esa persona no sabe que está siendo determinada, piensa que es una persona libre. Cuando tú tienes una persona que se cree libre, de alguna forma tú puedes llevarla a donde tú quieras sin que esa persona se ponga resistente. Entonces, lo primero es el aislamiento. Y en la comunicación tenemos un aislamiento perfecto. Lo segundo es que esa información siempre tenga a la persona en un estado permanente de miedo y de alerta. Lo que vas a hacer entonces es que la emoción del miedo, que es una emoción primaria, determine sus conductas. ¿Qué ocurre? Que el cerebro está diseñado de una manera muy concreta, es decir, la parte del mesoencéfalo, la parte paroencéfalo, que es la más primitiva, colapsa la parte cognitiva. Es decir, esa persona no va a buscar información, no va a pensar, no va a discernir. Es un poco como si yo tengo un incendio en un rascacielos y me tiro por la ventana. ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde está el pensamiento? ¿Dónde está la idea acertada? Evidentemente no está. Simplemente yo entro en huida porque el miedo me empuja. Entonces, lo siguiente es crear ese estado de alerta que hace que una persona esté totalmente determinada, pero de alguna manera no sabe que yo le estoy llevando ahí. Lo siguiente que es vital es que esa persona no tenga una posibilidad de equilibrio. Es decir, el hecho de que se pueda reunir, que pueda tener afecto, que pueda tener apego, lo que más fortalece el equilibrio de un ser humano. Vamos también para hablar de estos indicadores que en términos de credibilidad ahora mismo el presidente Lasso tiene el 26% de credibilidad en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta. 26%. Apenas algo más. 26, apenas algo más de la cuarta parte de la población en estas ciudades. Y en tu opinión, Paulina, esta disminución, después de que mencionaste que había, digamos, optimismo por parte de las personas con el gobierno del presidente Lasso, esta disminución tan rápida, o mejor dicho, ¿consideras tú que esta disminución es muy rápida en relación a otros periodos? Es muy rápida, sí, porque además el resto de indicadores se ven afectados, no solamente la curva de apoyo a la gestión y de credibilidad, sino el de estado de ánimo, que es uno que marca el escenario de gobierno. Entonces, lo que en este momento queda pendiente es saber si es que el presidente logra amortiguar esta curva descendente, que es lo que de algún modo logró hacer en diciembre. Yo diría que más por mérito, menos por mérito propio y más por la reorientación de la oposición, si pensamos que no fue objeto de fiscalización por el caso de Pandora Papers, que logró aprobar la reforma tributaria, pero la presión de los problemas va a seguir presente para este año. La tensión con el resto de fuerzas políticas y con organizaciones sociales de algún modo va a marcar también alta conflictividad. This isn't a serious, credible document. It's actually a xenophobic rant. EU-Russia relations are at their lowest ebb ever, and the Parliament's response is more, much more of exactly the same thing. Prevent Russia from developing relations with EU countries individually, ratchet up NATO, strengthen EU defences to deter Russia, sanctions and international investigations, and so on. Much of the information is false, misleading and one-sided. We surround Russia with NATO bases and we call them the aggressor. We support opposition groups and we accuse them of foreign interference. The European project is not being undermined and divided by Russia, but by the rank hypocrisy that is characterised in this report. And the only beneficiaries of this nonsense is the arms industry made fat on the profits of its hysteria. So would people ever
calm down and cop on. We need to work diplomatically with our neighbours for a peaceful resolution of differences. Could she back off the Russia-phobia? The last thing we need is a Cold War turning into a hot one. We absolutely reject the report in its entirety. Ask me, what do you think what Russia really wants? And I had this just on the other side of the street. Is Russia really interested in having a small, tiny strip of Ukraine soil integrated in their country? No, this is nonsense. I think Putin is probably putting pressure on it because he can do it. And he knows that if he splits the European Union. But what he really wants is respect. He wants, on eye level, he wants respect. And my God, giving someone respect is low cost, even no cost. So if I was asked, I haven't asked, but I was asked, it is easy to even give him the respect he really demands and probably also deserves. Russia is an old country. Russia is an important, even we, India, Germany, we need Russia. The Crimea Peninsula is gone. They'll never come back. This is it. This is a fact. And we have to learn that political issues are factual questions and not emotions. You have talked a lot about security guarantees, and now we've seen your proposals. You also say you have no intention of invading Ukraine. So will you guarantee unconditionally that you will not invade Ukraine or any other sovereign country? Or does that depend on how negotiations go? And another question, what is it, do you think, that the West does not understand about Russia or about your intentions? Thank you. Значит, по поводу гарантий и что будет, от чего зависит, будет ли что-то зависеть от хода переговоров. Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу. В этой связи мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это же Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование? Не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома. Ну чего здесь необычного? Вот как американцы бы отнеслись, если мы взяли там на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США, поставили бы наши ракеты. А что, разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Подзабыли, что ли? Ну ладно, все затихло. Никто не вспоминает про это, так как вспоминают сегодня про Крым. Замечательно. Но и мы стараемся не вспоминать о том, что как Украина-то складывалась. Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич. Кстати, мы обратили внимание на то, что, выдвигая требования к нам убрать эти подразделения в казармы, как американские представители высказывались, одновременно члены НАТО заявляют, что то, что происходит на натовской территории, передвижение войск, включая этих войск, которые pribili в Европу из-за океана, это не касается никого, кроме самих натовских стран. Empezando con la primera pregunta de la guerra de Donbass, a mí me parece y a mí me sorprende que mucha gente que vive en Europa y que es gente educada no sabe que en plena Europa hay una guerra. Desde hace 8 años un país está librando la guerra contra su propia población y esto es así y es muy curioso que de esto no se hable. Ucrania está bombardeando desde hace 8 años a la gente de Donbass y hay miles de muertos que siempre se hablan de esos miles de muertos, pero nunca se aclara de quiénes son, quién ha matado a esa gente. En Donbass son como 4 millones de personas que en el momento del Maidán, después del referéndum de Crimea y con el auge del nazismo en Ucrania,
que de esto siempre se ha hablado, pero en 2014 los nazis básicamente llegaron al gobierno y empezaron a darle rienda suelta a todas las fantasías que tenían, y básicamente, o sea, Ucrania es un país que en la parte oriental está la población ruso parlante, en la parte occidental está, bueno, pues los que hablan ucraniano, pero es un país que ha convivido toda esa mezcla durante muchos años en relativa tranquilidad. Cuando llega el Maidán, las primeras que llega para integrarse a Europa, pero una de las primeras decisiones es prohibir a esta gente que se hable ruso, prohibírselo. Derribar monumentos de gente que ellos consideraban, o sea, revisar toda la historia en conjunto que ha tenido esta gente, y mucha de esa gente tenía sus abuelos en la Segunda Guerra Mundial, con el Ejército Rojo, y de repente llegar y decir que no, ahora nuestros héroes no son estos, sino son estos, que eran colaboradores nazis. Ahora, ustedes no van a hablar ruso porque es el idioma del enemigo, es su idioma. Si eres bilingüe, lo tienes que cuidar como un tesoro, pero bueno, no, a esta gente se le prohibió. Y es más, algunos elementos radicales amenazaron con enviarles lo que ellos llamaban trenes de amistad, o sea, trenes cargados de paramilitares para ir básicamente a matarlos. Esta gente, cuando vio que se llevó a cabo un referéndum en Crimea, pues anunció su independencia, ¿no? Porque no querían seguir, no estaban conformes con lo que estaba pasando. ¿Qué hizo Ucrania? Bueno, pues una operación antiterrorista, como lo denominaron ellos, que consistió en, según Ucrania, es una guerra con Rusia, pero Rusia no tiene tropas ahí. Si ha habido ciertas ayudas de armamento o los hay, yo no tengo fuentes ni ahora para ni confirmarte, pero bueno, hay mucha gente que habla que Rusia, pero lo que pasa es que hay 4 millones de personas rusoparlantes y muchos de ellos tienen pasaportes rusos, entonces una población étnica rusa que habla idioma ruso. Yo creo que Rusia no fue más allá porque, claro, o sea, después del referéndum de Crimea ya estaba todo el tema de sanciones y realmente no querían esa parte, no querían que formara parte de Rusia esos territorios porque, bueno, Crimea tiene una historia, hay que conocer la historia de Rusia con Crimea. Crimea le fue entregada a Ucrania por Khrushchev en la década de 1950, siempre ha habido cierto recelo porque Crimea siguiese formando parte de Ucrania, aunque toda la población era rusa étnica allí. Y se ha realizado un referéndum, y es más, lo que es muy importante, ha habido una base naval que era la única salida de Rusia al Mediterráneo. Y con Ucrania tenía un acuerdo renovable por 20 años, que a Ucrania se le pagaba una cierta cantidad de dinero por esa base naval, más todos los descuentos por el tránsito de gas, etcétera, etcétera. En un día llegan unos señores que encabezan y empiezan a anunciar que todo eso lo vamos a romper, no sabes quiénes son, estos acuerdos ya no existen, con este país no queremos nada, aunque quiero decir, siguen comerciando con Rusia ahora, dicen que es el enemigo, pero sigue siendo una de las principales socios comerciales. Perdón que me estoy liando, ¿no? Que no sigo un hilo así narrativo lógico. La cuestión es que anuncian una operación antiterrorista y están en guerra contra su propia población. Y eso es así. Y esto no es una suposición, no es una conjetura, es un hecho. Y de eso no se sabe, no se habla de esa guerra, porque ¿quién la está librando? No la está librando Rusia, la está librando el socio al que están protegiendo. ¿Qué